seguimos contándoles iniciativas que tienen que ver con la cultura y en este caso nos vamos a quedar con uno de los grandes, uno de los nuestros, que sigue siendo noticia, que sigue siendo ilustre y que siguen dando a conocer su figura. Hablamos de Francisco de Goya. En este caso nos vamos hasta La Lonja porque hace unos días conocíamos una nueva exposición, Yo soy Goya, la Zaragoza que viví, y nos vamos a quedar precisamente en ello. Hablamos con el comisario de la exposición, Domingo Buesa. Buenos días. Buenos días. Te presento como comisario de la exposición. Sí. Aunque ya sabemos que estás detrás de la Real Academia de Bellas Artes, que eres historiador, que decir, pero en este caso, ¿no? Sí, es lo que corresponde. Te has currado esta exposición. Sí. Además, hablamos de Zaragoza. ¿Alguna vez ya nos has dejado caer la importancia o lo que vivió, ¿no? Francisco de Goya en Zaragoza? Ahora bien, ¿qué es lo que ven o lo que van a poder ver aquellas personas que acudan a La Lonja a conocer esta exposición? Bueno, nos planteamos hace 2 años que quedaba una asignatura pendiente a los zaragozanos y era el recuperar la figura de Goya como un vecino más y por lo tanto plantearnos qué importancia tenía la ciudad de Zaragoza en la obra de Goya y qué importancia tenía Goya en la construcción de aquella Zaragoza del siglo XVIII. Y esos 29 años en los que Goya vive ininterrumpidamente en Zaragoza, desde 1746, que viene con un mes, hasta 1775, son fundamentales porque ahí es cuando Goya construye su carácter, construye sus aficiones y por supuesto se construye como un gran pintor. Cuando él va a Madrid en 1775, llamado por la corte, es ya una gran figura. ¿Y todo esto de qué manera se expresa en esta exposición? Bueno, nosotros nos planteamos fundamentalmente una exposición muy didáctica, una exposición en la que mostráramos a los habitantes de la ciudad y a todos los que quisieran verla esa interacción entre Goya y Zaragoza, entre Zaragoza y Goya. Y por supuesto no es una exposición donde vamos a colgar cuadros, aunque tengo que reconocer que hay cuadros muy importantes. Ha venido por primera vez a Zaragoza uno de sus grandes retratos, el de la infanta María Teresa Vallabriga, que da nombre precisamente al patio de la infanta y que además es una zaragozana que está enterrada en la cripta de la Basílica del Pilar, o el autorretrato suyo del Prado, o el retrato que le hace a su mujer Josefa Bayeu. Pero aun con todo, y otras obras importantes, aun con todo no es una exposición de obras de Goya, es una exposición en donde nosotros explicamos dónde estudió Goya, dónde se formó, cómo era la Zaragoza en la que vivió, cómo era su familia, quién componía su familia, qué aragoneses le rodean a lo largo de todos sus años, sus grandes amigos, sus grandes hombres de confianza, personas de confianza, y luego al final pues hemos hecho una especie de recuento de aquellas grandes frases e ideas que él dedica a Zaragoza, demostrando claramente que él se siente cesaragustano porque así firma el famoso cuadro que hace para la Catedral de Sevilla. Uh-huh. ¿Cómo se ha conseguido? ¿Cuáles han sido los trámites, ¿no? Para traer, por ejemplo, figuras? Bueno, han sido 2 años largos de trabajo y de intenso trabajo y sobre todo de construir un discurso intelectual que pudiera presentar todo ello. Y para hacer un discurso intelectual con una carga muy importante didáctica, hemos utilizado muchos medios de llegar al público y sobre todo no solamente a un público determinado de una franja de edad, sino a todo el público en general, porque nos preocupaba mucho que los niños que entren en La Lonja puedan entender también esa vinculación de Goya con su ciudad, se puedan sentir cercanos a Goya y entiendan que uno de sus patrimonios identitarios es la figura de Francisco de Goya. Entonces tenemos desde imágenes recreadas del siglo XVIII a las que le hemos dado movimientos cronotemporales, sí. Tenemos una gran aportación de apoyo visual en La Lonja, de reconstrucción de cómo era aquella Zaragoza de aquel momento y por supuesto tenemos muchos documentos que nos hablan de aquella Zaragoza. Pero yo señalaría que hay una apuesta también muy notable a lo que son las nuevas tecnologías, porque Goya hoy día sería muy moderno y por lo tanto nos pareció que había que incorporar la realidad virtual y había que incorporar esos vídeos, esas grabaciones, esos cortos en 360 grados que dan una nueva forma de entrar al visitante en lo que es la exposición. Uh-huh. ¿Hasta cuándo se puede ver esta exposición, Domingo? La exposición estará hasta junio, hasta finales de junio, porque claro, la llegada de obras de fuera y obras muy importantes, pues tiene un tiempo, un tempus, ¿no? Que barajamos no más allá de los 3 meses y por lo tanto la exposición se inauguró coincidiendo con el cumpleaños el 30 de marzo de Goya y la concluiremos pasado San Juan en junio. Uh-huh. ¿Qué sería de Goya sin Zaragoza? Nada.
Gonzalo Borras ya lo dijo en su momento en una conferencia en el Museo del Prado, que fue además muy valiente. Cuando Goya llega a Zaragoza, Goya ya aprendió todo lo que tenía que aprender, porque si Goya a los 29 años, en una sociedad que la media ya son 40 años, 50 años, tiene que empezar a aprender, no hubiera llegado nunca a ser el gran Goya, la gran figura que tenemos. Por lo tanto, le debe todo absolutamente, le debe esa formación de su carácter. Goya es un hombre profundamente aragonés y se le ha querido plantear como un hombre burdo, inculto, iletrado, nada más lejano de la realidad, y se le ha querido plantear también como un hombre muy lejano a lo aragonés. En absoluto. Nosotros hayamos recuperado de su cuaderno italiano unos dibujos que hace sobre el escudo de Aragón. Son temas que a él le preocupa. Él se siente profundamente aragonés, se siente profundamente de Zaragoza, y cuando entra, por ejemplo, en la Real Sociedad Económica Aragonesa Amigos del País, señala que una de las cosas que más le llenaría en este momento es ser útil a su patria, entendiendo como patria ese concepto ilustrado del siglo XVIII, que es el lugar en el que uno vive, con el que uno se siente identificado. ¿Y de Zaragoza sin Goya? Zaragoza sin Goya pues sería otra cosa diferente, porque claro, es uno de los referentes turísticos más importantes. Vienes en calidad de comisario de esta exposición, pero ojo, el 275 aniversario de Goya fue en de todos, con Goya, sí. El principal, con Goya, lo que ha supuesto al final también, ¿no? Para Zaragoza, fiestas goyescas que se están impulsando en esta legislatura. Yo entiendo que se está apostando también por esta figura internacional para que Zaragoza sea mucho más. Las ciudades se conocen por sus monumentos y por las grandes personas, las grandes figuras que han dado al mundo. Y nosotros, evidentemente, tenemos que estar muy contentos y tener muy claro que una de las grandes figuras que hemos dado al mundo es Goya, es Francisco de Goya, y que además se ha formado en Zaragoza y que además ha empezado a vivir en Zaragoza, y que es un hombre que tiene una especial predilección por la ciudad de Zaragoza, con lo cual se convierte en un atractivo mucho más. Hay que vincular Zaragoza y Goya, Goya y Zaragoza, porque yo creo que esa es la asignatura que comenzaba diciendo, es la asignatura que tenemos pendientes todos los aragoneses. ¿Número de visitas hasta el momento? Bueno, nosotros creo que hemos superado los 16.000 visitantes. Hay días que la lonja está rodeada por una fila de personas, y yo creo que está bien que los zaragozanos y la gente en general tomemos conciencia de que hay que recuperar a esa gran figura de Goya, y recuperar también una Zaragoza en aquel momento que es una Zaragoza ilustrada, donde hay una mujer que plantea una revolución absolutamente, y la incorporación de la mujer al mundo político y al mundo de la vida diaria, que la Zaragoza que plantea una revolución en las artes con la construcción del Pilar de Zaragoza, que está haciendo tareas para embellecer la ciudad con creación de grandes paseos. Es decir, que estamos hablando también de una Zaragoza que coincide con Goya como una de las Zaragozas más potentes e importantes que hemos tenido, que luego la destruirá los sitios, evidentemente, pero no hay que olvidar que la ilustración en la ciudad de Zaragoza, con figuras como Pignategui, pues consiguieron crear, pues desde el Teatro Principal, la Plaza de Toros, el Canal Imperial. Podríamos seguir horas y horas hablando de la aportación de estas gentes del siglo XVIII, que son protectores, amigos, compañeros de Francisco de Goya en aquella Zaragoza de mediados del siglo XVIII. Pues poco más queda por decir. Señor Buesa, que mande usted como comisario de esta exposición un mensaje a todos los que nos vean y nos escuchen. Tienen de tiempo hasta el mes de junio para destacar la figura de Goya, en este caso en Zaragoza. Bueno, yo creo que fundamentalmente les diría solamente dos cosas. Primero, que es algo que le debíamos a Goya, y en segundo lugar, que es el compromiso que debemos de asumir todos como defensores y propagadores de que Goya es un hombre nacido en tierras aragonesas, nacido en Fuendetodos, que se vincula directamente a Zaragoza, a la que siempre consideró su patria, porque él mismo firmó como César Augustano. Y esa visita a la lonja, además, ese reencuentro con ese Goya zaragozano y aragonés, ese reencuentro será hecho a través de todo un montón de recursos didácticos que estarán al servicio de las familias, de las personas mayores, de los jóvenes, de los más niños, de todos, porque es una exposición en donde vamos a ir al mundo de Goya, a la Zaragoza de aquel momento. Es una exposición inmersiva, y además es una exposición en la que nadie absolutamente saldrá frío. Es decir, todo el mundo encontrará esa dimensión sentimental, apasionada, emotiva del reencuentro con Goya. Qué maravilla. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias por su tiempo con nosotros, por invitarnos. Aún le daremos otro empujón a esta entrevista más adelante. Y haremos de nuevo un recuento de visitantes que, para haber comenzado, perdone que le diga, señor Buesa, no está nada mal. No, que va. Es una esto deja la expectación, ¿no? Extraordinaria, sí.
Esto deja la expectación de la figura de Goya para los zaragozanos, porque anda que nos ha hablado de Francisco de Goya y seguimos. Gracias. A usted.